Mi mejor amigo destruyó mi vida, y nunca lo vi venir. Nunca pensé que sería de los que publicarían algo así, pero necesito sacarlo de mi sistema. ¿Sabes cuándo confías tanto en alguien que no ves las señales hasta que es demasiado tarde? Así me pasó a mí. Me llamo Alejandro, y esta es la historia de cómo mi mejor amigo, Diego, traicionó todo lo que alguna vez creí importante. Conocí a Diego desde la primaria, crecimos juntos en un pequeño barrio de la ciudad. Éramos inseparables, casi hermanos. Estuvimos en todos los momentos clave de nuestras vidas, primer amor, primera pelea, primera borrachera. Todo. Él siempre fue extrovertido, divertido y carismático, mientras yo era más reservado. Pero funcionábamos perfectamente así. Éramos un equipo. Todo cambió hace unos 6 meses, en la fiesta de cumpleaños de Sofía, una amiga de ambos. Ese día había estado ansioso porque iba a declararme finalmente a Paula, la chica que me gustaba desde hacía un año. Diego lo sabía perfectamente. Él siempre me animaba a decirle algo, asegurándome que ella también sentía algo por mí. Me sentía nervioso pero decidido, era ahora o nunca. La fiesta estaba a tope, música alta, luces bajas, gente riendo y charlando por todas partes. Diego y yo llegamos juntos, pero al entrar él desapareció casi inmediatamente. No le di importancia, era típico de Diego socializar y perderse entre la multitud. Decidí buscar a Paula y vi que estaba sentada junto a la piscina con unas amigas. Respiré hondo y caminé hacia ellas. Para mi sorpresa, Paula reaccionó mejor de lo que esperaba. Sonreía, reía con mis bromas tontas y poco a poco fuimos quedando solos en la esquina más alejada del jardín. Mi corazón latía fuerte, todo iba exactamente como había planeado. Hasta que recibí un mensaje. Era una foto de Diego, enviado desde un número desconocido. Al principio pensé que era alguna broma extraña. Abrí la imagen confundido y mi sonrisa desapareció en segundos. Era Diego besándose apasionadamente con una chica en lo que parecía el garaje de la misma casa donde estábamos. La chica era inconfundible, Clara, mi exnovia y primera gran decepción amorosa. Clara, que me había dejado destrozado hacía 2 años y que Diego sabía que aún me dolía. Sentí como si me hubiera golpeado un camión. Intenté disimular delante de Paula, pero ya era demasiado tarde. Mi rostro me delató y ella notó inmediatamente que algo andaba mal. Inventé una excusa rápida sobre sentirme mareado y me alejé rápidamente hacia el garaje. Tenía que verlo con mis propios ojos. Cuando llegué al garaje, me encontré con la puerta medio abierta. Oía risas adentro. Era Diego, con su voz inconfundible, coqueteando descaradamente. Sentí un calor insoportable en la cara, mezcla de ira y humillación. Empujé lentamente la puerta para asegurarme de no hacer ruido y ahí estaban ellos, Diego y Clara, actuando como si nadie pudiera verlos. Quise gritarles, confrontarlos, pero me quedé paralizado. Diego, mi hermano, había escogido entre todas las personas del mundo a la única que aún tenía el poder de herirme. Di un paso atrás en silencio, alejándome lo más rápido posible. Quería huir de ahí, olvidar lo que acababa de ver, pero antes de que pudiera salir, sentí una mano sobre mi hombro. Al voltearme, me topé cara a cara con Sofía. Su expresión era extraña, incómoda. Me miró preocupada y preguntó. «¿Ya lo viste, verdad?» Sus palabras me helaron aún más. ¿Ella también sabía? ¿Cuántos más estaban enterados de esto? Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Sofía suspiró profundamente, miró al suelo por un momento, luego volvió a clavar sus ojos en mí con una mezcla de pena y compasión. «Ale, hay algo más que deberías saber». En ese instante, sentí que mi estómago caía en un abismo interminable. Lo que Sofía me dijo después me dejó sin aliento y cambió todo lo que creía saber sobre Diego y sobre mí mismo. Pero esa revelación, esa maldita revelación que me hizo ver quién era realmente mi mejor amigo, es algo que todavía me cuesta procesar incluso ahora, meses después. Todavía recuerdo perfectamente el temblor en la voz de Sofía mientras buscaba las palabras adecuadas. Estábamos parados afuera del garaje, alejados de la música y la multitud, pero la tensión era tan intensa que sentía como si me estuviera sofocando. «Ale, esto no empezó hoy. Diego y Clara llevan viéndose desde hace meses», dijo finalmente, evitando mi mirada. Sentí un vacío enorme en el pecho, como si alguien acabara de arrancarme una parte vital de mí. Intenté procesar lo que escuchaba, pero mi mente se resistía. ¿Meses? ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta? Recordé cada conversación, cada momento en que Diego me consolaba por Clara y me decía que tenía que superarla. Todo había sido una mentira. ¿Cómo lo sabes? Logré balbucear. Sofía suspiró, incómoda, y se mordió el labio antes de contestar. Me enteré por accidente. Hace unas semanas, los vi juntos en una cafetería en el centro. No parecía algo reciente, se veían demasiado cómodos juntos.
Mi mente comenzó a repasar rápidamente las últimas semanas. Diego había estado particularmente ausente, poniendo excusas para no juntarse conmigo los fines de semana, diciendo que tenía cosas que resolver. Ahora todo tenía sentido. Pero entonces recordé algo peor, algo que me golpeó con una fuerza brutal. Diego sabía exactamente cuánto daño me había hecho Clara al romper conmigo. Él fue el único que me había visto llorar, el único que conocía todo mi dolor. Y aún así decidió traicionarme. Lo siento mucho, Alejandro. Pensé en decírtelo antes, pero no sabía cómo hacerlo. Esperaba que él mismo te lo dijera, continuó Sofía, claramente incómoda por la situación. Asentí en silencio, sintiendo la ira crecer lentamente en mi interior. Miré hacia la puerta del garaje una última vez antes de caminar decidido hacia la salida de la casa. Necesitaba alejarme de allí cuanto antes. Durante el camino a casa, no pude evitar pensar en todas las señales que había ignorado. Las llamadas canceladas a último minuto, las conversaciones abruptas, los silencios incómodos cuando mencionaba a Clara. Todo ahora parecía obvio. Me sentí como un tonto por no haberlo visto antes. Los siguientes días fueron insoportables. Diego trató de contactarme varias veces, pero ignoré cada llamada, cada mensaje. Estaba demasiado dolido para enfrentarme a él. No solo por Clara, sino porque la traición venía de la única persona en quien realmente confiaba. Una semana después, Diego apareció en mi puerta. Lo vi a través de la ventana, parado frente a mi casa, con aspecto derrotado y culpable. Dudé si abrir o no, pero finalmente decidí que necesitaba respuestas. Abrí la puerta lentamente y nos quedamos mirando en silencio por un instante que pareció eterno. Ale, tenemos que hablar. Por favor, déjame explicarte, comenzó él con voz entrecortada. Sentí la rabia acumulada subir hasta mi garganta. ¿Explicar qué, Diego? ¿Cómo pudiste hacerme algo así, justo tú? Le respondí tratando de mantener el control. Diego bajó la mirada, avergonzado. Respiró profundo antes de mirarme a los ojos de nuevo. No sé cómo pasó. Clara y yo empezamos a hablar un día por casualidad, y todo escaló rápidamente. Sé que estuvo mal, nunca quise lastimarte. ¿Nunca quisiste lastimarme? Sabías perfectamente cómo me sentía. Tú mismo me decías que ella no valía la pena. Lo interrumpí, incapaz de controlar mi frustración. Él intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. No tengo excusas, Ale. Cometí un error terrible y lo sé. Pero eres mi mejor amigo, y necesito arreglar esto contigo. La sinceridad en sus ojos casi logró convencerme, pero entonces una pregunta apareció en mi mente como un golpe frío de realidad. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté con una mezcla de temor y desafío. Diego dudó por un segundo, y en ese breve instante supe que aún había secretos que no me había revelado. Se notaba en la incomodidad de su postura, en cómo evitó mirarme directamente cuando finalmente respondió. Ale, te prometo que no hay nada más. Pero ya era demasiado tarde. Conocía a Diego mejor que nadie y podía notar claramente cuando mentía. Sentí una ola de náuseas al entender que no podía confiar en él nunca más. Cerré la puerta lentamente sin decir una palabra más, dejándolo fuera con la verdad atrapada en su garganta. Escuché sus pasos alejarse lentamente, sabiendo perfectamente que esa no sería la última vez que nuestras vidas se cruzarían. Lo que no podía imaginar era hasta qué punto Diego estaba dispuesto a llegar para cubrir la verdad. Los días después de aquella confrontación con Diego fueron una pesadilla. Intentaba mantener la normalidad en mi vida cotidiana, pero era imposible concentrarme en el trabajo o incluso en las tareas más simples. Mi mente estaba consumida por preguntas sin respuesta y recuerdos dolorosos. Lo peor era cruzarme con Clara en la calle o en lugares comunes que frecuentábamos. Ella actuaba como si no hubiera pasado nada, sonriéndome hipócritamente cada vez que nos encontrábamos. Me preguntaba cómo era posible que ambos pudieran ser tan indiferentes ante el daño que me habían causado. Pasó un mes, y aunque Diego parecía haber desistido de contactarme, su ausencia en mi vida se sentía más fuerte que nunca. Comencé a cuestionarme todo lo que había compartido con él a lo largo de los años. ¿Había sido siempre así, manipulador y egoísta, o esto era algo nuevo? Una noche, mientras navegaba distraídamente en Instagram intentando distraer mi mente, recibí un mensaje directo. Era de un perfil anónimo, sin foto y sin publicaciones. Sentí curiosidad y al abrirlo, mi corazón volvió a acelerarse. Deberías saber la verdad. Diego te ha ocultado mucho más que lo declara. Revisa el chat adjunto. Adjunto al mensaje había una captura de pantalla que parecía mostrar una conversación privada entre Diego y alguien llamado Mateo. Mi pulso aumentó mientras empezaba a leer. Mateo, ¿Ale sigue sin sospechar nada? Diego, nada, ni idea. Es increíble lo fácil que es engañarlo. Cree que somos hermanos, jamás sospecharía. Mi estómago se revolvió con fuerza. Continué leyendo. Mateo,
mejor así. Si se entera de todo lo que hiciste, te odiará para siempre. Diego, no se enterará. Confía demasiado en mí. Además, pronto tendré todo lo que quería y él nunca sabrá que fui yo. Sentí que me mareaba. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué más me había hecho Diego? Una mezcla de confusión y furia se apoderó de mí. Tenía que saber más. Respondí al mensaje anónimo desesperadamente, pidiendo más información, pero no obtuve respuesta. Pasé la noche entera dando vueltas en la cama, tratando de entender el alcance de la traición de Diego. Al día siguiente decidí buscar respuestas por mí mismo. Sabía dónde Diego guardaba cosas personales, incluyendo sus documentos y algunas memorias que solía proteger en su apartamento. Conocía perfectamente sus horarios y sabía cuándo podía entrar sin ser visto. Nunca imaginé tener que recurrir a algo así, pero la desesperación era mayor que cualquier consideración moral. Cuando llegué a su apartamento, sentí una punzada de culpa al insertar la llave de emergencia que guardábamos mutuamente para casos extremos. Entré rápido y cerré la puerta tras de mí, respirando profundamente para controlar los nervios. El apartamento parecía vacío y silencioso. Busqué rápidamente en los lugares más obvios, cajones, armarios, bajo la cama. Finalmente, en un cajón al fondo de su escritorio, encontré un USB oculto debajo de unos papeles. Mi corazón latía con fuerza mientras lo conectaba a mi portátil. Lo que encontré allí fue aún peor de lo que esperaba. Dentro del USB había documentos, fotos y videos que mostraban a Diego conspirando con otras personas, incluida Clara y un grupo de supuestos amigos comunes, planeando algo en mi contra. Había correos electrónicos hablando de quitarme del camino, aprovecharse de mi confianza, y referencias a dinero que claramente yo no entendía. Estaba tan concentrado en lo que veía que no escuché cuando alguien entró en el apartamento hasta que la puerta se cerró bruscamente. Me sobresalté, girando rápidamente para encontrarme cara a cara con Diego, cuyo rostro estaba completamente desencajado por la furia y el asombro. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Ale? Gritó él, avanzando hacia mí. Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló al responder. Creo que eso debería preguntártelo yo. ¿Qué es todo esto, Diego? ¿Qué me has estado ocultando? Diego miró rápidamente hacia la pantalla de mi portátil y su rostro palideció. Dio otro paso hacia mí, claramente desesperado. No entiendes, Alejandro. No tienes ni idea de lo complicado que es todo esto. Pero ya no estaba dispuesto a escuchar sus excusas. Explícame ahora mismo qué significa todo esto, o juro que llevaré todo a la policía, amenacé. La mirada de Diego se endureció de repente, perdiendo toda la culpa y el remordimiento que había fingido antes. En sus ojos solo quedaba frialdad y decisión, lo que me hizo retroceder un paso instintivamente. Si haces eso, te arrepentirás más de lo que puedas imaginar, Alejandro, dijo en un tono que nunca antes había escuchado en él. Y en ese preciso instante comprendí que había subestimado completamente lo peligroso que era Diego. Lo que sucedió después me dejó claro que la situación iba a escalar mucho más allá de una simple traición entre amigos. Mi corazón latía descontrolado mientras Diego seguía avanzando hacia mí, su mirada fría y determinada. Por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo frente a la persona que solía considerar mi hermano. ¿Qué piensas hacer, Diego? Le pregunté tratando de mantener la calma, aunque mi voz delataba claramente mi nerviosismo. Él se detuvo a escasos centímetros de mí, observándome con una mezcla de desprecio y rabia contenida. No quería que las cosas terminaran así, Ale, dijo con voz baja, casi amenazante. Pero tú lo complicaste todo. ¿Por qué no pudiste dejar las cosas como estaban? Respiré profundamente, tratando de sostenerle la mirada. ¿Qué querías exactamente, Diego? ¿Qué tanto odiaste nuestra amistad para llegar a esto? Diego dudó un instante, parecía luchar internamente con algo antes de finalmente hablar. No te odio, Alejandro. Nunca fue personal. Entonces, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Qué diablos estás tramando con Clara y Mateo? Diego se giró frustrado, alejándose un poco y pasándose una mano por el cabello, evidentemente incómodo. Mateo y yo teníamos planes desde hace tiempo. Un negocio grande, algo que nos cambiaría la vida. Necesitábamos dinero, mucho dinero, y tú, se detuvo por un segundo, claramente debatiéndose si continuar. Tú siempre fuiste una pieza clave sin saberlo. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Usarme? ¿En qué? ¿Qué tienen que ver Clara y los demás en esto? Él suspiró resignado. Clara fue un error mío, lo admito. Pero ella era útil para mantenerte distraído, confundido, lejos de la verdad. Necesitaba que no sospecharas mientras yo manejaba ciertas cosas a tu nombre. Sentí como la rabia iba ganando terreno nuevamente. ¿A mi nombre? ¿Qué hiciste exactamente? Diego volvió a acercarse, bajando la voz como si temiera ser escuchado, aunque estábamos solos. Tomé dinero, Ale.
Mucho dinero. De tu cuenta, de tu empresa. Creé documentos falsos para cubrirlo todo, hice inversiones en tu nombre, negocios turbios. Mateo se encargó de todo lo técnico. Y hasta ahora, nadie lo había notado. La magnitud de lo que escuchaba me golpeó con fuerza. ¿Robarme a mí? ¿Manipular mis finanzas y arriesgar mi futuro? ¿Cuánto? Pregunté con voz temblorosa. Diego apartó la mirada. Demasiado. Lo suficiente para hundirte completamente si esto sale a la luz. Por eso necesitaba mantenerte cerca y distraído, hasta poder limpiar las huellas. ¿Y pensabas que jamás me daría cuenta? ¿Qué te saldrías con la tuya así de fácil? Él me miró fijamente, su rostro ahora cargado de desesperación. Ale, esto no tenía que acabar así. Yo podía solucionarlo. Solo necesitaba más tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para desaparecer con el dinero y dejarme hundido? Mi voz ahora se elevó con rabia, sintiéndome traicionado como nunca antes. Diego guardó silencio, incapaz de negar mis acusaciones. Necesito que entiendas que esto es mucho más grande que tú y yo. Mateo no trabaja solo, hay gente peligrosa involucrada. Si hablas con la policía, estaremos en problemas muy serios. Ambos. Lo miré fijamente, intentando evaluar si esta última advertencia era real o solo otro truco para manipularme. No te creo nada más, Diego. Todo lo que dices son mentiras para salvar tu pellejo. Alejandro, escúchame bien, me interrumpió, desesperado. Ellos no juegan. Mateo tampoco juega. Si nos descubren, no solo será la policía quien venga por nosotros. Lo que hice fue horrible, sí, pero ahora tienes que confiar en mí una última vez. Reí con amargura ante su absurda petición. Confiar en ti. Después de todo lo que hiciste, después de lo que descubrí, ¿pretendes que confíe en ti? Diego me miró, sus ojos llenos de una súplica auténtica que hizo que una parte de mí quisiera ceder, pero mi razón ya no podía permitírmelo. Solo dame tiempo, Ale. 2 días, te lo juro. 2 días para arreglar esto y devolverte todo lo que es tuyo. Después, haz lo que quieras. Pero dame solo 2 días. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron eternos. La propuesta era absurda, pero algo en su desesperación me hizo considerar la posibilidad, aunque sabía perfectamente que Diego ya había perdido toda mi confianza. 2 días, Diego. Ni uno más. Y si vuelves a fallarme, juro que no tendré compasión contigo, le dije con firmeza, aún dudando si hacía lo correcto. Diego asintió lentamente, visiblemente aliviado. Gracias, Ale. No te arrepentirás. Salí de su apartamento con el alma en pedazos, sabiendo que había tomado la decisión más peligrosa de mi vida. Lo que no imaginaba entonces era que, al darle esos 2 días a Diego, había sellado mi propio destino de una manera que ni siquiera podía empezar a entender. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. No dormía, apenas comía, y cada minuto que pasaba sentía que la ansiedad me consumía más y más. La promesa de Diego parecía cada vez más absurda, ¿cómo podía creer que alguien que me había traicionado así cumpliría su palabra? Intenté distraerme revisando mis cuentas, tratando de descubrir hasta qué punto Diego me había afectado financieramente. Pero cada cifra que veía aumentaba mi desesperación. Mi dinero, mi estabilidad, mi reputación, todo parecía estar pendiendo de un hilo muy frágil. Finalmente, cuando estaba por cumplirse el plazo acordado, recibí un mensaje de Diego. Nos vemos esta noche en el parque frente a tu casa, a medianoche. Tengo todo lo que necesitas. Mi corazón se aceleró al leer el mensaje. Había algo inquietante en la propuesta, pero no tenía otra opción. Necesitaba recuperar lo que era mío, y necesitaba cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Cuando llegó la noche, el parque estaba vacío y silencioso, solo iluminado por algunas farolas lejanas. Caminé lentamente hacia el punto acordado, sintiendo como cada paso me llenaba de dudas y temor. Finalmente, vi la silueta de Diego esperándome, apoyado en un banco, con algo en las manos. Aquí estoy, Diego. Espero que no me hayas hecho venir para nada, dije, tratando de sonar seguro aunque mi voz temblaba ligeramente. Él se levantó lentamente, sosteniendo un sobre grande. Aquí tienes, Ale. Todo lo que necesitas para salir limpio de esto. Documentos que prueban tu inocencia, detalles de los movimientos bancarios, todo. Extendí la mano dudoso, pero Diego retiró el sobre en el último instante, mirándome fijamente. Pero necesito pedirte algo más antes de entregártelo, añadió con firmeza. Mi paciencia se acabó al instante. ¿Qué más podrías querer ahora, Diego? Ya tomaste todo lo que pudiste de mí. Diego respiró profundamente, sus ojos mostraban verdadero temor. Tienes que desaparecer, Alejandro. Irte de la ciudad, al menos por un tiempo. Mateo y su gente están tras de ti ahora, saben que sospechas, saben que encontraste cosas.
Si te quedas, no podré protegerte más. La idea de huir parecía absurda, pero la expresión en su rostro indicaba que esta vez no mentía. ¿Protegerme? Diego, tú me pusiste en esta situación. ¿Cómo esperas que confíe en ti? Él bajó la mirada, profundamente arrepentido. Sé que no tengo derecho a pedirte confianza. Pero lo que hice es imperdonable, y esta es la única forma en la que puedo intentar remediarlo. Si te quedas, terminarás peor que robado. Pensé en sus palabras por un momento. Era evidente que hablaba en serio, que algo más oscuro y peligroso acechaba detrás de sus acciones. ¿Quién es realmente Mateo? ¿Qué tan profundo te metiste en esto? Diego dudó, claramente incómodo. Mateo trabaja para gente poderosa, peligrosa. Gente que maneja dinero sucio, que hace lo que sea necesario para proteger sus intereses. Cuando accedí a trabajar con él, no sabía hasta qué punto llegaría. Ahora, ambos estamos atrapados. Tomé el sobre de sus manos con rapidez, decidido a terminar esta conversación cuanto antes. Gracias por esto. Pero no pienso huir. Iré directamente a la policía mañana mismo. No voy a vivir escapando por culpa de tus decisiones. Diego pareció perder toda esperanza al escuchar mis palabras. Dio un paso atrás, su rostro oscurecido por una tristeza genuina. Entonces, lo siento mucho, Ale. Yo ya no puedo ayudarte. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejándome solo en medio del parque, con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Volví a casa tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta, pero el presentimiento de peligro no me abandonaba. Al llegar, noté que la puerta de entrada estaba entreabierta. Mi pulso se disparó. Entré con cautela, la casa estaba oscura y silenciosa. Justo cuando encendí la luz, escuché un ruido detrás de mí. Antes de poder reaccionar, sentí un fuerte golpe en la cabeza y caí al suelo, aturdido. Mientras la oscuridad se apoderaba de mi conciencia, una última y aterradora idea pasó por mi mente. Diego me había advertido, pero ahora era demasiado tarde. Había cometido el error más grave de mi vida. Cuando recuperé la conciencia, estaba atado a una silla en una habitación oscura y fría. Un dolor punzante recorría mi cabeza, y sentía el sabor metálico de sangre en la boca. Me tomó unos segundos entender dónde estaba, parecía un sótano abandonado. Intenté moverme, pero las ataduras eran fuertes y no cedían. La puerta frente a mí se abrió bruscamente, revelando a Mateo acompañado por otro hombre al que nunca había visto antes. Mateo me miró con desprecio y una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Bola, Alejandro. Tenías que complicar las cosas, ¿verdad? Intenté mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrado. ¿Qué quieres de mí, Mateo? ¿Por qué estoy aquí? Él caminó lentamente hacia mí, agachándose hasta quedar a la altura de mis ojos. Diego te lo advirtió, pero decidiste no escucharlo. Ahora sabes demasiado. Te volviste una amenaza, y las amenazas hay que eliminarlas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La realidad de la situación era demasiado clara, Mateo no estaba jugando, y yo estaba en grave peligro. No necesitas hacer esto, Mateo. Si me dejas ir, prometo que desapareceré. Nunca diré nada, intenté negociar desesperado. Mateo rió con desprecio. ¿Crees que te voy a creer? Ya tomaste una decisión equivocada una vez. No cometeré el mismo error que Diego. En ese momento, la puerta volvió a abrirse, y Diego entró apresuradamente. Parecía fuera de sí, angustiado y desesperado. Se detuvo al verme atado, y una expresión de profunda culpa cruzó su rostro. Mateo, déjalo ir. Él no tiene la culpa, fui yo quien cometió los errores. Lo resolveré todo. Mateo negó con la cabeza, claramente irritado por la interrupción. Diego, tu debilidad nos puso en peligro. Tu amigo no sale de aquí vivo, y tú deberías considerar cuidadosamente tus siguientes palabras si quieres salir caminando. Diego miró rápidamente hacia mí, entendiendo finalmente la gravedad real de sus decisiones. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba buscar una solución que sabía imposible. Mateo, por favor, haré lo que quieras. Devuelve el dinero, inventaremos una excusa, pero no lo mates. Él no merece esto. Mateo frunció el ceño, visiblemente molesto. Ya es muy tarde, Diego. Tuviste la oportunidad de resolverlo y fallaste. Ahora te toca vivir con las consecuencias. El hombre junto a Mateo sacó un arma de su cintura, apuntándome directamente. Mi corazón latía tan rápido que creía que iba a estallar. Mateo, espera, grité con desesperación, intentando ganar tiempo. Diego, aún puedes hacer algo correcto. No dejes que esto sea el final. Diego me miró por última vez, y en sus ojos vi la persona que alguna vez consideré mi hermano, el amigo que perdí en algún momento del camino. Una expresión determinada apareció en su rostro.
Sin previo aviso, Diego se lanzó hacia el hombre armado, forcejeando violentamente con él. El caos se apoderó de la habitación. Mateo intentó intervenir, pero Diego logró arrebatarle el arma al hombre. Hubo gritos, golpes y luego un disparo. Por un instante, todo quedó en silencio absoluto. Diego se quedó paralizado, mirándome con horror. Una mancha roja comenzó a expandirse lentamente sobre su pecho. Mateo, en pánico, escapó rápidamente del lugar, seguido por el otro hombre. Diego cayó de rodillas, sujetándose la herida mientras el arma caía al suelo con un ruido metálico. Alejandro, lo siento tanto, susurró Diego con dificultad, mirando hacia mí con arrepentimiento sincero. Diego, aguanta, llamaré ayuda, respondí desesperado, tratando inútilmente de liberarme de las ataduras. Él negó lentamente con la cabeza, aceptando su destino. Ya es tarde para mí. Pero no para ti. Vive, Ale, y perdóname por todo. Con esas últimas palabras, Diego se desplomó en el suelo y su respiración se detuvo lentamente frente a mis ojos. Momentos después, escuché sirenas en la distancia, probablemente alertadas por el disparo. Mientras los policías entraban apresurados al sótano, todo lo sucedido comenzó a parecer irreal. La traición, la pérdida y la muerte de Diego, mi mejor amigo convertido en enemigo y finalmente redimido en sus últimos segundos. Aquel día no solo perdí a mi mejor amigo, también perdí cualquier rastro de la persona que solía ser. Nunca habría imaginado que confiar demasiado podría costarme tanto. Y aún ahora, años después, sigo preguntándome cómo pude ser tan ciego para no ver lo que tenía justo frente a mí.